Hay lugares que se saborean, historias que se sienten y personas que las hacen eternas. Esto es Amo Durango, un viaje al alma de Durango, donde cada historia, cada rostro y cada sabor nos recuerda quiénes somos. Mira, ahorita estoy desde octubre, el Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores, que encabeza Giovanni Rosso Huereca, me dieron el nombramiento como enlace general de museos y exposiciones. Esto abarca lo que es Museo de Arte Funerario Benigno Montoya, Altar Cívico Guadalupe Victoria, Museo de la Ciudad 450 y el enlace con la Galería Episcopal del Museo de Arte Sacro de la Catedral de Durango. Entonces esto ha conllevado conmigo el llevar a cabo programación, establecer las agendas, el desarrollo cultural y turístico, que de hecho va alineado también ahí con las gestiones con Fomento Económico y Turismo, para impulsar el conocimiento de cada uno de los museos a través de todos los sectores educativos, desde preescolar hasta universidad, el turismo estacional, turismo nacional, incluso internacional, para dar a conocer las temáticas que se manejan en cada museo. Cada museo tiene una vertiente muy diferente. En este contexto, pues el Benigno Montoya te abarca historia general, pero pues aquí descansan los personajes que contribuyeron a la historia y el crecimiento de nuestro país, además del arte funerario, su iconografía, arquitectura. En el caso del altar cívico está muy centrado a la figura de Guadalupe Victoria, José Miguel Adauto Fernández Félix, un personaje muy notable durante el proceso de independencia, y que propiamente pues ese monumento, que tiene un contexto como mausoleo porque era el contexto original legítimo del proyecto, pues ahora resguarda en su interior una colección de obra. Son réplicas donde está la espada, el traje militar, algunos objetos como el sextantes, el catalejos y además un video documental. Entonces el espacio, se busca que ese espacio también tenga un crecimiento también cultural, pues una plaza muy grande y donde se congregan principalmente jóvenes que están muy cercanos a ese monumento, jóvenes que salen de las escuelas. Entonces buscar ahí tenemos esa misión. Luego lo que es el Museo de la Ciudad, que tiene salas de exposición, galerías donde he desarrollado diversas exposiciones que han sido alineadas tanto a renacimiento, arte, arquitectura, bajo diferentes lineamientos, y pues que el objetivo de ese museo es promover la historia general de Durango, desde el periodo precolombino, el desarrollo colonial, el periodo novohispano, el proceso de independencia, hasta la revolución. Incluso cuenta con algunas cuestiones de trajes típicos propios de aquí de la región y también de la cuestión gastronómica. El propio edificio te da un contexto muy interesante porque es el Palacio de Escárzaga, y que bueno, hay un contexto histórico muy interesante en torno a cómo va quedando ese espacio como propiedad del ayuntamiento. Y el otro, que es el de la Galería Episcopal, que se sincretiza muy bien con el Museo de Arte Funerario, porque pese a que ahí se exhibe arte principalmente colonial y novohispano de grandes artistas como Miguel Cabrera o por ejemplo los hermanos Rodríguez Juárez, Juan Correa, varios exponentes, incluso en la orfebrería, en los textiles, pues la propia catedral te da un matiz que también te aborda la historia de Durango, pero alineada al contexto religioso. Entonces esto nos permite que a través de la gestión con la misma Galería Episcopal y la buena relación con el arzobispo se pueda dar una exposición turística, histórica y cultural en torno a todo el patrimonio que conserva la arquidiócesis, que en sí, por ejemplo, los templos, en el caso de aquí de Durango, sin profundizar en los que se encuentran en otros municipios que son de gran valía, además de las cofradías, pues aquí resalta mucho pues, la obra de canteros o maestros de obra que trabajaron durante el periodo barroco, pero que también resalta a los que trabajaron durante el siglo XIX y que aparece muy notable ahí el maestro Montoya.
Entonces, básicamente ese es el contexto que, en cuanto a mi trabajo, que es impulsar en los museos el conocimiento, el arte, la cultura, a través de actividades que llevo a las escuelas. Fíjate que yo desde niño, desde los 6 años que estuve ahí en la catedral como acólito, yo pudiera decir que uno de mis tutores y maestro fue el señor arzobispo don Antonio López Aviña. Entonces, de don Antonio López Aviña y la relación que había con obispos, con cardenales, la liturgia, pues va uno conociendo los momentos, el simbolismo de cada cosa, aunado a los pasos que se dieron no solamente como sacristán, sino también en el seminario conciliar, y que cuando cuando a mí me tocó estar ahí en la catedral, pues toda la documentación, el patrimonio, pues yo lo tenía ahí a la mano. O sea, yo crecí me forjé en el barroco, ¿verdad? Pese a que, bueno, ya era un contexto del pasado de más de 2 siglos que había acontecido. Entonces, de niño estar viendo documentos que la verdad yo no entendía, pero que con la misma lectura que le iba dando, así los iba descifrando. En los momentos de descanso que cerrábamos catedral, pues comprábamos una torta, un refresco, y pues agarrando los documentos, viéndolos. Entonces poco a poco los fue uno asimilando, y al momento de asimilarlos ya pues ya tenía yo la lectura de cada cosa. Entonces ya empiezas a vislumbrar, ya no ves así como que un montón de libros, sino que solamente, o sea, yo ya me iba acercando y tomaba un libro de actas, o me acercaba y tomaba un libro de entierros, o me acercaba y tomaba correspondencia. Y pues me tocó a mí todo lo que es catalogación. Me ha tocado muchos procesos de intervención de la catedral, restauración, festivales de música antigua que desarrollábamos ahí. Llegamos a invitar ahí a maestros incluso de Europa, al organista de la Catedral de Toledo, que tocó los órganos tubulares aquí. Me tocó gestiones para mover, por ejemplo, obra colonial al Met de Nueva York, que tenía que ver las gestiones con abogados para asegurar las piezas, y ese vínculo, o sea, las circunstancias me han presentado para ser mediador entre instituciones, gobierno y la iglesia. Entonces, pues ya eso se me ha ido dando, y pues ahí va aprendiendo uno, ahora sí que sobre la marcha. Pues significa mucho, porque alguien lo tiene que hacer. Quienes me pusieron el ejemplo atrás de mí, pues fue López Aviña, fue Miguel Zuviría Estrada, que era un sobrino de los obispos Zuviría, con quien tuve el gusto de trabajar y catalogar mucha documentación. El propio Miguel Vallebueno Garcinaba, que es también uno de mis maestros, y pues básicamente ellos con quienes a ellos he visto que ellos impulsaron mucho el desarrollo y la conservación. Entonces ellos pues ya van saliendo, entonces vienen nuevas generaciones, y ahorita con mucha tristeza ve uno que las sociedades en la actualidad, con este contexto del relativismo cultural, pues dejan de lado muchas cosas y no se les da la importancia. Las cosas se convierten en cuestiones muy efímeras, y no se tiene el cuidado de lo que realmente tiene valor. Esto va implícito no solamente en cuestiones de carácter personal e interrelacional, sino también va ligado a la cuestión del patrimonio. Entonces, cuando una persona a lo mejor no tiene esos valores, pues a lo mejor son propietarios de una casa del siglo XIX, y que bajo ese contexto dicen, pues ¿qué valor puede tener? Entonces lo tumban y hacen otro tipo de arquitectura, desarrollan otro tipo de arquitectura, dañando un patrimonio cultural. Entonces, en esa línea,
pues a nosotros nos toca cuidar lo que tenemos, ¿verdad? Ya nos ha tocado estar fogueados y prácticamente en el carbón ardiente, rescatando patrimonio, porque aquí, por ejemplo, me robaron Ángeles Montoya, que tuve la oportunidad de recuperar los que me habían robado, más otro tanto más. Entonces, las circunstancias no se han dado solamente aquí. Antes de aquí me tocó en Catedral. Entonces, pues alguien tiene que estar al frente, ¿verdad? Porque después de todo, es de todos este patrimonio, pero lamentablemente no todos lo conocen ni no todos lo valoran. Entonces, pues esa ha sido la circunstancia. Catedral. La Catedral de Durango sin duda fue donde viví mi infancia, ahí es donde viví mi adolescencia, incluso en la actualidad yo sigo siendo parte de, aunque ya por mi trabajo administrativo frecuento, no te digo que poco, porque sí voy regularmente, pero cuando yo llego a la Catedral, pues Catedral es un espacio que a mí me ha dado tanto. Entonces, el haber crecido ahí, pues el producto o el resultado es que yo vea por la catedral y aprendes a mirar todo tu entorno y te das cuenta que la catedral es el epicentro de muchas cosas, de las cuales pues se deben de poner atención, siendo una persona en el cargo en el que me encuentro, el cual debe de preocuparse, ¿verdad?, de estas situaciones, ¿verdad? Y esto pues no solamente va implícito el defenderlo en lo material, sino también defenderlo en la cuestión hasta pedagógica, porque cuando se implementa aquí un recorrido o una conferencia, pues todo esto es gestión que a fin de cuentas es para beneficio para proteger, para informar. Si la gente no está informada, pues va a seguir destruyendo, va a seguir deteriorando. Entonces, lo importante es brindarle a la gente ese conocimiento para que entienda el valor y se sienta orgulloso y con identidad de lo suyo. Se resume en esta frase, memento mori, o polvis esse in pulverem reverteris. Polvo eres y en polvo te convertirás, y recuerda que morirás. Eso es lo que nos recuerda y nos hace ver simplemente cuando pasamos por el panteón, por alguna circunstancia, vemos el pórtico, y el pórtico muchas veces la gente dice, bueno, pues es que no me dice nada. Bueno, nos podemos acercar para tratar de comprenderlo. Cuando miramos los cráneos que están en la portada, nos recuerda que todo es vanidad. Entonces, los mismos rosetones que tenemos ahí, pues es una cuestión del sincretismo que te abarca no solamente el simbolismo de lo natural con lo espiritual, ¿no? Es un acceso a una mansión, a la mansión del descanso, porque tiene esa línea litúrgica, porque las personas que aquí descansan esperan la resurrección. Entonces, este cementerio tiene una historia muy interesante porque está enfocada a un tema de necesidad, la necesidad de dignificar a la muerte. El anterior panteón era descrito como un panteón en un estado muy deplorable, y gracias a las gestiones que en su momento llevó a cabo el señor Olagaray y toda la junta directiva de principales familias que habitaban aquí en Durango y que en su mayoría eran extranjeros, tuvieron la visión de desarrollar un panteón digno, un cementerio digno, un camposanto. El camposanto te da la connotación en la propia capilla y era una parte fundamental en el proyecto. Entonces fue creciendo, la idea era desarrollar un panteón a larga duración, un cementerio extramuros, fuera de los camposantos, porque ya se había establecido un decreto desde 1785. Sin embargo, se habían establecido panteones muy provisionales, pero a este panteón se le dio la formalidad. Entonces, el desarrollo del mismo implicó muchas gestiones para conformarlo.
la principal batalla era la cuestión del recurso, siempre ha sido el recurso, pero se fue consolidando. Entonces fue creciendo. En la actualidad, pues sus 28 hectáreas han albergado lo que se ha estimado, porque es muy difícil establecer ahorita un número exacto de cuántas personas están inhumadas, pero se ha establecido que aproximadamente 700,000 personas. Entre ellos hay muchas personas que se sepultaron de limosna y hay muchos libros extraviados de entierros. Entonces, en este panteón ya se refleja ese romanticismo, ese clasicismo propio del siglo XIX, además de los personajes que aquí moran, desde a lo mejor hasta desde el simple pordiosero que pudiera en algún momento, por una acción de caridad de alguna familia, por darle cristiana sepultura, hasta un notable gobernador, una notable figura eclesiástica. Se encuentran aquí diferentes personas, familias, políticos, revolucionarios, insurgentes, niños, infantes, que es la parte más triste. A mí en lo particular es la parte más, lo que me despierta mi parte más sensible, el ver cómo llegan madres y padres a sepultar a sus hijos pequeños. Entonces es un espacio, así como en la ciudad tenemos espacios de diversión, espacios para oración, este es un espacio para lamentar, para llorar, para vivir un duelo. Y es un poquito difícil la misión, porque este espacio, el objetivo es transformarlo como un espacio cultural. El espacio cultural lo vino a dar como tal la obra del insigne cantero Benigno Montoya. Entonces Benigno Montoya, al dejar un legado tan importante en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, se convirtió como que Benigno Montoya, yo recuerdo de niño como que prevalecía en el colectivo. Sabíamos que estuvo un personaje, Benigno Montoya, pero nadie atinaba exactamente qué es lo que... Porque yo lo primero que conocí a mis 7 años fue los arcángeles que están en los lados, en las colaterales de catedral. Hasta que llegó Pilar Alanís y platicando con su viudo Juan Ángel Chávez, ella analizó mucho el tema y ella sabía que estaba en el colectivo, pero que nadie había realmente profundizado. Lo que sabíamos era de una publicación que había llevado a cabo Rutilio Martínez, pero era muy vaga. Entonces Pilar Alanís desarrolló los primeros estudios en torno a Benigno y logró identificar las primeras piezas. Y eso permitió que midiéramos el alcance de Montoya, no solamente en cuanto a la obra concentrada en el Panteón de Oriente, sino en todos los templos de Durango, y que ahí propiamente va alineada la arquidiócesis de Durango. Sí, ¿no? El legado de Benigno Montoya está en la formación de sacerdotes, en la pintura. El intercambio era que el sacerdote formaba a Benigno Montoya en la teología, para que Benigno Montoya pudiera desarrollar composiciones arquitectónicas alineadas a la liturgia, y por eso adquirió ese patrocinio. Dice la familia, Benigno Montoya era un hombre de una sola pieza. ¿A qué se refería? Pues se refería a que él no estaba involucrado en otras cuestiones más que en su fe. Y eso es una parte muy notable. Recientemente tuve una reunión con el señor arzobispo, quien me pidió un personaje que lo pudiéramos elevar por parte de la arquidiócesis como una figura notable entregada a su fe, y yo propuse a Benigno Montoya. Entonces lo van a impulsar en el centenario del inicio de la persecución cristera, en la inauguración del Santuario de los Mártires.
como una figura notable, un cristiano ejemplar. Entonces yo creo que los argumentos que puse sobre la mesa fueron muy válidos y los aceptaron, porque son tangibles. El legado de Benigno Montoya ahí está presente y sigue presente en la liturgia, sigue presente en la Santa Misa, sigue presente en toda la obra religiosa y funeraria que desarrolla. Entonces eso le da mucho realce a este museo, al Museo de Arte Funerario, porque hablar de arte funerario pues te implican muchas cosas. Justamente, ¿qué papel juega el arte en lo que es mantener viva la memoria de las personas o pues de la ciudad, verdad? Es un papel trascendental, porque el arte es un documento tangible, visual, es incluso pedagógico. ¿Por qué? Porque a través del arte, si hablamos de una escultura, por ejemplo, de Montoya, estamos hablando de la memoria de una persona, estamos hablando del sentimiento del doliente, estamos hablando de la creatividad del artista, del detalle que él manejó, del carácter único que él proyectó. Entonces es muy importante. El arte es una línea que te lleva al contexto histórico. Propiamente a veces cuando los documentos no te dan, las piezas artísticas te muestran un panorama y te muestran una situación, un contexto de una época muy importante para Durango. Entonces, he ahí la importancia de conservar y preservar este patrimonio. ¿Hay alguna escultura en particular que para ti sea más importante o que más simbólica, vamos a llamarlo? Me gustan todas las del Panteón, hasta hay algunas un poquito burdas, porque parte de ese legado de Montoya fue la formación de canteros, que vino a menos. Ya quedan pocos nietos, bisnietos de los que fueron alumnos de Montoya. Te pudiera decir varias, pero yo, por ejemplo, a mí la pieza que más me encanta del Panteón de Oriente, por ejemplo, es la capilla ardiente, la capilla principal, porque tiene un valor particular de que llegué a entrar aquí con el arzobispo, y porque es la parte fundamental de este panteón. Es el espacio más sagrado, es el espacio más santo, porque se consagra una ara de un santo. Entonces es mi parte favorita. ¿Por qué? Porque ahí se celebra la Santa Misa, y es en donde se lleva a cabo la última misa exequial, o se llevaba antiguamente. Además de la belleza arquitectónica que ostenta, para mí es la que más me gusta de este espacio. ¿Hay alguna anécdota que nos puedes contar sobre la presencia del pasado que te habla? Que dices, es que esto lo veo y me lleno de recuerdos, de memoria. Fíjate que cuando he desarrollado mi tema de investigación en torno al Panteón de Oriente, pues me habla el pasado, y a través de toda esa documentación aprendes a ver las cosas diferentes, aprendes a verlas como las veían antes. Como te digo, ahorita llega uno y digamos en la cotidianidad pues ves muchas cosas que a lo mejor a la vista dices, bueno, me parecen bonitas, pero cuando profundizas te das cuenta de que hay mucha simbología, de que hubo un porqué para desarrollar este panteón. O sea, no fue un capricho, y fue una necesidad. Entonces el pasado habla aquí, efectivamente, en cada paso que das, al momento de leer una lápida, al momento de apreciar un nombre, un epitafio, y con toda la documentación, pues dices tú, bueno, es que esto es algo impresionante, ¿verdad? Se convirtió en algo magno, porque después de todo se concentran aquí las sociedades del pasado. Muchas personas ahorita que viven en algunas casas son inquilinos nuevos, pero quienes las edificaron, pues aquí están, ¿verdad? Entonces el legado que hay
en una cuestión para la conformación de un país, para la conformación de un documento, para darle formalidad al país a través de una constitución. Personajes que no necesariamente fueron buenos. Hay personas aquí que durante su vida a lo mejor fueron malos. Depende de la parcialidad política o afines a las que ellos aspiraron. Entonces, bajo esos ideales, independientemente de eso, pues aquí termina todo y después de todo vuelves a hacer lo que eras y regresas al padre, ¿verdad? Que es la esencia, ¿verdad? de este cementerio. La cantera. La cantera aquí es única, el labrado de la cantera también es única. Visitando otros panteones te das cuenta que tienen gran belleza, pero sí logras apreciar que existen ciertos patrones que se repiten. Aquí no, aquí es mínimo ese patrón, pero destaca la obra auténtica de los canteros. Hablamos de alrededor de 200 canteros trabajando entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Entonces, aquí dejaron un trabajo bellísimo y la cantera te da un panorama en el paisaje padrísimo. Por eso en algún momento estuvimos impulsando recorridos al crepúsculo. ¿Por qué? Porque el panteón, la misma cantera te pinta el panteón de color sepia y eso le da una belleza a la arquitectura inigualable. Ya de por sí Durango es destacable por sus cielos tan particulares. Pues esos cielos, aquí hay una cuestión pragmática en cuanto a la estética que tú dices, es que esto es único, la verdad. Si fueras a escribir lo que es Durango, como si fuera una persona, como si fuera algo, en base a lo que tú conoces, ¿cómo lo escribirías? Solemne, mágico, exuberante, rico, cultural, es arte, eso pudiera decir. ¿Por qué? Porque Durango tiene una tradición histórica y una cultura única. Lo vemos en los diferentes momentos que se viven en el país, y cada estado maneja un contexto cultural único, con los personajes únicos que le dieron un matiz único a cada entidad. Durango tiene lo suyo y no le pide nada a nadie. O sea, no pudiéramos, porque muchas personas entran en contextos malinchistas que dicen, bueno, es que México tiene más y Durango no. Al contrario, lo que pasa es que no se han detenido a ver y no podemos comparar la entrada de la casa con la sala ni con las alcobas. Durango es parte de todo este patrimonio nacional y tuvo una función y tuvo un alcance impresionante. O sea, simplemente el obispado te abarcaba desde Santa Fe, Parras, Coahuila, Sinaloa y parte de Zacatecas. Entonces era el territorio más extenso de todo lo que abarcó el periodo novohispano. Entonces era una tierra de frontera, era una tierra de misiones, y pese a ello se lograron a consolidar advocaciones, cofradías, templos, o sea, y además templos únicos, y la arquitectura que se proyecta aquí en el contexto del barroco se maneja un carácter también único. Entonces aquí lo importante sería que la gente lo conozca para que se enamore de lo que tiene, ¿verdad? Yo creo que podemos comenzar con los museos. Los museos sería una guía estructural para que de ahí puedan abrir un panorama a conocer más sobre la entidad y sobre los diferentes municipios. Es el hecho de que las familias, los estudiantes
todos los duranguenses se puedan acercar a conocer todo este patrimonio y en ellos sembrar la semilla para que después de que ellos puedan tener una visión y acercarse a conocer un fin de semana un municipio, y luego otro fin de semana otro municipio, y conozcan toda su cultura, después ellos puedan vislumbrar, mirar otros horizontes. Entonces hay que conocer primero lo que tienes y después conocer lo que te ofrece el país y después el mundo. Después de que conoces tu entidad, tu país, ya no vas a ver igual si llegas a viajar a otro país, al viejo mundo. Lo vas a ver muy diferente y te vas a dar cuenta de las influencias que tuvo el viejo mundo hacia el nuevo mundo. Por eso hay un factor muy interesante que se ha impulsado mucho, que es el Camino Real de Tierra Adentro. Y el Camino Real de Tierra Adentro va implícito en muchísimas cosas: gastronomía, identidad, mestizaje, cuestión de textil, orfebrería, o sea, todo te engloba Camino Real de Tierra Adentro. Entonces, cuando aprendes a conocer ese contexto cultural del Camino Real de Tierra Adentro, vas a apreciar fuera del país otras cuestiones que vas a decir, no, es que esto nos llegó por esto llegó por lo otro, entonces lo vas a identificar. Muchas veces la gente se enfoca, si hablamos de historia, siempre se van a la revolución. Pero no, o sea, la historia de Durango es más que revolución, es más que independencia. O sea, hay muchas cosas, muchos detalles que podemos conocer de nuestra cultura y que nos pueden ir marcando. Hay muchas personas enfocadas a un tema de estudio que puede ser mínimo, a lo mejor de un maestro de música, a lo mejor de un artista, pero enfocarte solamente en esa línea te da un universo en cuanto al panorama. Ahora imagínate agarrar un poquito de todo, pues te da cultura general, ¿no? Ay, sí, hay varios que yo mismo tengo interés. Por ejemplo, hay un sacerdote, como yo estoy muy alineado al tema de la historia de la iglesia, hay un sacerdote que me resulta muy interesante, que fue el señor canónigo don José de Escuarzáfigo y Centurión, que fue un sacerdote que viene de Europa y que venía emparentado de familias notables de allá de Italia, como los Medici. Entonces, ¿qué te preguntas? ¿Qué hace aquí, no? O sea, y era un canónigo muy cercano al entonces obispo Juan García Felipe de Legazpi. Estamos hablando de principios de 1700. Se conocen muy pocos elementos en torno a esta figura, debido a que ese periodo, como yo digitalicé todos los libros de actas donde participa el cabildo, están perdidos esos libros. Entonces es muy poca la información que se ha indagado. No ha habido, digamos, una persona que diga, a ver, yo voy a investigar este tema, este personaje, y ha quedado un poquito de lado. Pero es importante saber que personajes como él pues, habitaron aquí en Durango y están sepultados aquí en Durango, en los espacios sepulcrales de aquella época, ¿verdad? Estaríamos hablando de que en la catedral, pero bueno, los procesos de inhumación no son los mismos a los actuales. Ahorita fallece alguien y sabes la ubicación, fecha, todo de la persona. Allá no, en aquella época ahí se hacía la inhumación y ya no tienes forma de encontrarlo, porque ni siquiera se sepultaba en cajas, se sepultaba en sudario, volvías a la tierra y se acababa. O sea, ya no podemos ubicar al personaje. Me gustaría hablar con... hay varios personajes. Es un poco difícil, pero bueno, la voy a poner bien fácil porque me puedo ir hasta el periodo colonial. Me gustaría Benigno Montoya,
Me gustaría hablar con él y conocer su modus vivendi, su forma de ser. Yo estoy casi seguro que era un personaje que en la mañana se persinaba y se iba a misa y luego revisaba su lista de pendientes. Se iba a su taller y con toda su cuadrilla, ya trabajando, se ponía a dirigir y a dar detalles. Entonces yo siento que él era como el de las gestiones, de que me encargaron tal altar, ahí va con el sacerdote, ahí va el recurso, que si llega el recurso, bueno, yo le tengo lista la pieza, algún convenio. Entonces lo que me interesa en él a lo mejor es el poder apreciar, porque yo estoy bien seguro de que en pocos momentos él habría desbastado la piedra y él le estaría dando el carácter único que le daba a las obras. Y entonces el poder apreciar esa técnica y el poder cuestionarlo, es que ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces, ¿cómo hace para que usted le dé ese toque, esa morfología, ese toque a los ojos, esas manos? ¿Cómo? Porque trae un patrón que se repite y dice, no, bueno, es que él lo hacía con mucha facilidad. A mí hace algunos años, para el 2005, me tocó participar como auxiliar en la restauración del coro de la catedral y trajeron algunos artistas de Oaxaca. Llegó un artista, un oaxaqueño, que traían los bloques de madera y había, durante los procesos de restauración, se hace una estabilización. Después de la estabilización se hace una reintegración. En la reintegración, de acuerdo a evidencia, se hace partes del cuerpo con las que ya no contaba. Entonces, con una imagen de alguna fotografía antigua, una de estas personas que venía de Oaxaca, así yo fumando en lo que me acababa un cigarro, hacía una mano, así con una precisión que yo me impresionaba. Entonces el labrado de la madera, hay personas que conozco que se han querido dedicar a eso y no han podido consolidar detalles tan precisos que esta persona, en lo que me fumé un cigarro, terminó de hacer una mano. Entonces, si él quisiera, yo ya no he tenido contacto con él, pero yo estoy seguro que si le supo dar bien a su talento, él podía proyectar una escultura totalmente barroca de estofado y policromado en cosa de una semana, con muchísimo detalle. Entonces, apreciando este contexto, yo sé que Montoya tenía esa facilidad, de tal manera que si yo le hubiera encargado un ángel, de un día para otro me lo hubiera proyectado con una finura o con el empeño que él le hubiera querido meter, a lo mejor hasta para quedar bien con un arzobispo, hubiera dado toda la solemnidad a esa pieza, porque tenía el talento. Y lo más interesante es que es un talento heredado, de su familia, porque no es nada más Montoya, eran los Montoya, su papá, don Jesús Montoya, sus tíos, quienes trabajaban la cantera. Entonces, algo debió ser, o sea, es muy interesante, el poder cuestionarnos en qué momento descubrió o se surgió esa chispa que le permitió a él desarrollar ese tipo de esa habilidad. Mi legado estaría muy enfocado a que hubo una preservación de este patrimonio, a que hubo una estructura administrativa que permite un desarrollo de los museos, de tal manera que la persona que llegue atrás de mí simplemente lee y empieza a ejecutar. Ese legado en las personas del enamoramiento por su patrimonio.
un legado litúrgico, de que como la iglesia, con esa cercanía que hay con la iglesia, el hecho de que en espacios como este sepulcral, persista la ceremonia eucarística. Eso sería lo principal, el poder decir, yo aquí a toda la gente que está aquí sepultada, tuve la fortuna de celebrarles su misa durante el tiempo que yo estuve aquí. Yo cuidé este patrimonio, yo lo di a conocer, del panteón, de las iglesias. Entonces, que la gente recuerde, Alonso me dijo esto, yo aprendí de Alonso esto y esto, con eso yo ya estoy más que satisfecho. Sí, amor. Lo que quisiera que sintieran es amor por su estado, por su entidad y por su patrimonio, por su cultura y por su gente. Eso es el máximo logro. Eso es lo que yo quisiera.